Para hacer un modo de introducción, les cuento que la SECRE, la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la FASE, está conformada por estudiantes agrupados y no agrupados, y por militantes del Frente de Proyecto Humanidades, y arrancó su camino en el voluntariado, en el proyecto de voluntariado de la Casa Laye. Lo que buscamos con la Secretaría de Derechos Humanos es poder darle un marco justamente a todas estas problemáticas que nos interpelan, entendiendo, ¿no?, desde el lugar en el que estamos, el rol que cumplimos como estudiantes y futuros docentes, y poder hacer llegar estas herramientas a más personas. A modo de chivo, les digo que la Secretaría está abierta para quien quiera unirse. Es un espacio súper importante que nos gusta fomentar, poder ir armando, construyendo entre todos, y están todos invitados. Ahí gracias Juli por presentarnos. Con Juli vamos a estar llevando un poco adelante todo lo que tiene que ver con la moderación de la charla. La idea es que tengamos tal vez dos momentos, por lo menos en ese sentido lo pensamos, una en el que Aníbal y Sandra puedan llevar adelante sus exposiciones, y después un momento para quienes están participando de la actividad, puedan compartir alguna sensación, alguna reflexión, pensando más esa instancia en torno a generar y propiciar un intercambio entre nosotros. Antes de presentarlos y de realizar algunos agradecimientos de las presencias que están hoy, me gustaría primero presentarme y contarles un poco cómo surge el porqué de la charla. Yo me llamo Francisco, soy estudiante de la carrera de Historia y militante de la Secretaría de Derechos Humanos. Como decía Juli, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que como una partecita de nuestra querida facultad, tenemos un vínculo muy estrecho y muy fuerte, digamos, con la memoria, por su ubicación, por haber sido un ex centro clandestino de detención. Ya lo saben tanto Sandra como Aníbal porque son de la casa, pero bueno, tener una facultad en este espacio como resultado de la defensa de muchísimos organismos de derechos humanos, pero también de las distintas políticas que se llevan adelante en materia de memoria por parte de nuestra facultad, y también en su momento por la voluntad política, ¿no?, de un gobierno de que eso también sea una facultad. Eso de alguna manera nos permitió y nos permite generar un vínculo muy fuerte con la memoria. La actividad la pensamos en el marco de un ciclo de charlas que se llama Memoria e Identidad. Este es un segundo encuentro. Muy brevemente, el primer encuentro lo hicimos con la gente de Podemos, en relación a la ley de memoria histórica que se estaba empezando a discutir en España, transitando como lo que creemos nosotros un camino de justicia para las víctimas del fascismo franquista. Y un poco para contarles hoy, digo, el porqué de este ciclo de charlas. A mí me parecía, y por qué este segundo encuentro, ¿no? Me parecía interesante compartir una reflexión que tuvimos muy al inicio de nuestras actividades como secretaría, muy al inicio de la cuarentena, que fue una actividad con Eve, que cuando nosotros le preguntábamos a Eve cómo había transitado este 24 de marzo en un contexto de aislamiento social, Eve nos respondía que 24 de marzo para ella eran todos los días, ¿no? Eso nos parece que habla bastante y deja entrever de que la historia y que la memoria son espacios de disputa cotidianos, de disputas permanentes, y por eso mismo, digamos, a la hora de llevar estas diferentes actividades, creo que lo que nos posibilita de alguna manera es llevar adelante una perspectiva crítica, política, y también, ¿por qué no?, digamos, militante de la agenda de los derechos humanos, pero que también nos sirve para analizar este contexto que estamos viviendo, que es bastante complejo.
Así que, sin más, presento tanto a Aníbal como Sandra. Tengo acá un machetito para no olvidarme con semejantes currículums. Bueno, Aníbal es secretario de Asuntos Académicos de la Universidad de La Plata, fue decano de nuestra querida facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es profesor de Historia y licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales, entre otras cosas. Bueno, Sandra también. Sandra es directora general de la Comisión Provincial de Por la Memoria, impulsó el programa Jóvenes sin Memoria, es profesora también de nuestra casa. Digo, más allá de esos extensos antecedentes académicos, algo que me parece interesante poder remarcar es el compromiso y la voluntad que tienen con respecto a los derechos humanos. Eso me parece que es como algo a destacar. De hecho, bueno, Sandra, no es la primera vez que te sumás a alguna de nuestras actividades, ya con la actividad de historias del colectivo de historias desobedientes ya te había sumado. Pero por último, para ya darle la palabra tanto a Aníbal como a Sandra, quería hacer algunos agradecimientos a algunas presencias que veo por acá. La veo a Ana Julia Ramírez, que es decana de nuestra facultad. Muchas gracias, Ana, por venir. La veo también a Lucía Batista, que es prosecretaria de Derechos Humanos de nuestra facultad, y que además nos acompaña en cada una de las actividades y siempre nos está acompañando día a día en cada una de las cosas que queremos hacer. Así que muchísimas gracias también, Lu, por estar hoy acá. No sé si me olvido de alguien más. Después voy a estar, sé que Ro Di Bastiano también se estaba a punto de sumar, pero no sé si la veo en el Zoom, ahora veo algunas caras y no veo todas, pero bueno, Ro también es subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, sí va a sumar también a participar de la actividad, pero no sé si está presente, así que, pero bueno, después de última recuperaremos esos agradecimientos y esos saludos, y ya le damos la palabra un poco a Aníbal, que habíamos pensado en ese primer momento con él. Hola Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? Hola, ¿qué tal? Atravesando esta cuarentena interna un poco? O no sé si cuarentena, pero bueno, preguntarte cómo estás, como para romper el hielo. Bien, dentro de todo, bueno, bien, digamos. Contento de participar de esta actividad, la verdad, un gusto. Agradezco que me hayan invitado, un gusto compartir el panel con Sandra, y bueno, listo para arrancar un poco a partir de lo que conversamos previamente respecto a los ejes para conversar. Sí, Bueno. por ahí, si querés, comento un poco el eje que habíamos hablado con Aníbal en la actividad. En ese primer momento le pedíamos un poco a Aníbal que pueda reponer una breve historización de la imagen del militante político, un poco con el objetivo de avanzar hacia un análisis crítico, ¿no? de la sociedad argentina actual. Y un poco a Sandra lo que le íbamos a preguntar era poder pensar un poquito más la actualidad, si veía ella un cambio de paradigma de un gobierno negacionista a un gobierno popular. Bueno, ya vamos a ir con Sandra y le vamos a preguntar, pero en ese primer momento, en tu intervención, Aníbal, te preguntábamos un poco por ese eje, digamos. Bueno, sí, yo pensé un poco la intervención a partir de eso, tomando como un punto de partida el título de la actividad, la idea de pensar la cuestión de los derechos humanos jugando entre pasado y presente y pasado. Eso me parece fundamental, me parece que es un desafío que tenemos que tener todo el tiempo en cuenta desde nuestros lugares, sobre todo desde lo que hacemos en el mundo académico, en la facultad, como docentes, y también en las militancias de cada una y de cada uno. En este sentido, sí, yo me voy a remontar para atrás hasta los 70, para partir de ahí, de cómo fue un poco compartir la mirada que yo propondría respecto a las militancias de los 70 y cómo a partir de ahí van evolucionando los relatos, las miradas sobre esas y otras militancias,
hasta el día de hoy, ¿no? Pero quería arrancar sin meterme en el presente, pero sí arrancar con algunas observaciones sobre algunas cosas que estamos presenciando hoy, para a partir de ahí ordenar la mirada que yo quiero proponer, ¿no? Porque, bueno, creo que es evidente que hoy estamos, entre otras muchas cosas, presenciando una ofensiva muy tremenda por parte de la derecha, ¿no? Por llamarla de alguna manera, creo que entendemos de qué estamos hablando y ese es uno de los temas, ¿no? Podemos, creo, seguir hablando de una derecha, a pesar de que esto, muchos nos dicen, no, bueno, ya no sirve hablar de derecha, izquierda, bueno, por lo menos de derecha me parece que hay que hablar, la derecha está muy presente, perdió, por suerte, no por suerte, pero para bien, diría yo, perdió el gobierno, pero ya a partir del gobierno de Juntos de Cambiemos en ese momento, esa derecha se empoderó y hoy estamos ante una ofensiva que a mí me sorprende cada día. Me sorprende cada día cuando la veo en las expresiones de la dirigencia política que hoy conocemos como la oposición, y también la veo en los operadores mediáticos que expresan esa misma mirada, ¿no? Periodistas, yo prefiero llamarlo operadores porque no sé si todos califican o juegan al periodismo, juegan más bien a hacer operaciones permanentemente. Y en esta ofensiva que es muy violenta, es discursivamente muy violenta, que implica una enorme agresividad justamente contra las militancias de ahora y de siempre, contra los proyectos políticos alternativos al que encarna esta derecha, que es muy descalificadora, que es muy despectiva. En el marco de esta ofensiva aparecen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, observaciones descalificatorias que, entre otras cosas, por ejemplo, dicen que determinadas cosas atrasan, lo digo entre comillas, ¿no? Hablar de el Estado, hablar de los 70, reivindicar las cosas que pasaron en los 70, reivindicar determinadas cosas que uno está acostumbrado a reivindicar, hoy a eso se lo descalifica diciendo que atrasan, ¿no? Lo digo a propósito porque justamente vamos a ir para atrás un ratito y vamos a ver si hay algo de todo eso que efectivamente atrasa, evidentemente no, pero me parece muy significativo el uso, ¿no? Esta apelación constantemente a palabras que se usan en un sentido descalificativo. También en esta ofensiva hay un uso permanente de la acusación de autoritarismo, una acusación que cae sobre cualquier política que tenga algo de mínima intervención del Estado, mínima o no tan mínima, pero donde hay algo de intervención del Estado, de cobrar impuestos a quien corresponde cobrarlos, de redistribución. Eso es leído, presentado en términos de autoritarismo, entre otras cosas, y hoy también hasta de comunismo, ¿no? Hemos visto reflotar al comunismo, del cual no se hablaba. Ahora, otra vez, ¿no? Hay una revitalización del comunismo, pero claro, como expresión descalificadora de políticas que, bueno, que son otra cosa, y que además, si fueran comunistas, por lo menos podríamos discutirlo, porque justamente lo que me parece es que esta ofensiva, digamos, podríamos discutir sobre comunismo, no comunismo, socialismo, justamente lo que me parece es que esta ofensiva de derecha es muy opaca, o sea, el discurso se basa en una tremenda opacidad respecto a lo que verdaderamente está en juego, ¿no? Para la ofensiva de derecha lo que está en juego es la república, lo que está en juego es avances autoritarios, y ese discurso de derecha evade a propósito el análisis estructural de la sociedad, evade analizar y poner en juego cómo está conformada nuestra sociedad. Porque claro, entrar en ese debate sería entrar en un debate, por ejemplo, sobre las desigualdades. La derecha evade eso, corre el eje del análisis, entonces habla de comunismo, de autoritarismo, de república, etc. Esto lo tomo para ver cómo esta opacidad también fue utilizada en otros momentos, ¿no? Para diluir el análisis de lo que verdaderamente ponen en juego las militancias populares de antes
y de ahora. Se habla paradójicamente de todo el tiempo de la grieta, pero no se pone en discusión la verdadera grieta, que está en la composición misma de nuestras sociedades profundamente desiguales y además muy, a su vez, desigualadas, en nuestro caso, mucho más en el gobierno, durante el gobierno de Cambiemos. Esta ofensiva también involucra una descalificación, ha involucrado desde el propio Macri, cuando fue presidente, una descalificación de los organismos de derechos humanos. Eso va a hablar del curro de los derechos humanos, eso sigue de alguna manera presente. Entonces, esta ofensiva que estuvo encarnada en el gobierno de Macri y hoy continúa desde otros lugares, también implica e implicó en ese momento explícitamente toda una mirada sobre el pasado y sobre todo sobre el pasado reciente. Para mí en ese sentido es muy emblemático el uso por parte de Macri de la expresión los últimos 70 años, ¿no? Veo acá rápidamente en el Zoom que hay muchos y muchas personas que han cursado análisis de la sociedad argentina. Bueno, me escucharán decir algunas cosas que ya me escucharon decir, entre otras, me han escuchado hablar de los últimos 70 años porque lo he tomado como un recurso muy pedagógico, ¿no? Porque, bueno, los últimos 70 años, hay toda una mirada de la historia ahí, una mirada que pasa por alto todas las barbaridades que pasaron, y barbaridades y cosas buenas que pasaron en los últimos 70 años, y los engloba en, durante los últimos 70 años se hizo todo mal, ahora venimos nosotros a hacer lo que corresponde hacer, adoptar las políticas correctas. Bueno, hay que poder responder a esa brutalidad que involucra esa mirada de los últimos 70 años. Esta mirada de la derecha, esta ofensiva, está muy puesta con el foco en el kirchnerismo y particularmente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero yo creo que va más allá. Esa es una parte de la ofensiva visible que tiene que ver también con la parte estratégico-electoral de este discurso de la derecha. Pero yo creo que va más allá. Si uno lee también entre líneas todo lo que dicen los operadores, sobre todo los operadores mediáticos, ahí la ofensiva va contra cualquier cosa, venga del kirchnerismo o de quien venga, contra cualquier cosa que se aproxime mínimamente a lo que tenga que ver con distribución del ingreso, impuestos a los ricos, mayor intervención del Estado. Esta ofensiva pretende llevarse puesto todo, ¿no? Por eso me parece que es útil una y otra vez revisar esto y volver hacia el pasado desde esto que estamos percibiendo en el presente. Se engancha también entonces esta mirada hoy desde la derecha con una mirada también sobre la dictadura y sobre las militancias de los 70 que el gobierno de Cambiemos se encargó particularmente de construir desde el Estado. Bueno, vuelvo entonces para atrás. Evidentemente una charla sobre derechos humanos en la Argentina tiene que arranca de algún modo desde la dictadura y desde la etapa previa a la dictadura. En ese sentido yo quiero partir de proponer cuál sería nuestra mirada, por lo menos desde la perspectiva que yo quiero compartir, respecto tanto a la militancia de los 70 como a la dictadura, la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Me parece importante partir de ahí. En ese sentido yo diría, bueno, para hacerlo muy rápido y muy breve, a mí me gusta siempre hablar de la militancia de los 60 y los 70, y cuando digo los 70, digo de los 70 hasta 1976, porque otro uso de los 70, si uno lo usa como década, eso es una falacia, eso es tramposo, porque mete en la misma bolsa de los 70 a lo que pasaba antes y a la dictadura, como una suerte de etapa violenta, ¿no? Justamente eso hay que separarlo. Cuando hablo de los 70, hablo de esa etapa previa, donde lo que vemos es un entramado de militancias fuertemente radicalizadas en el sentido de que se proponían horizontes de lucha que iban por mucho, que iban justamente a lo que la derecha hoy oculta como eje del debate, que iban por una transformación profunda de la sociedad, pero una transformación profunda que tenía
horizontes que en ese momento se explicitaban y se veían claros desde esa militancia. Se hablaba de revolución, se hablaba de liberación, se hablaba de socialismo o se hablaba de socialismo nacional y se hablaba del retorno del peronismo, se luchaba un poco al mismo tiempo desde distintas perspectivas políticas, se luchaba por la revolución, por la liberación, por el socialismo, por la vuelta del peronismo, donde en esta militancia radicalizada y en buena parte de, sobre todo en las juventudes que militaban en el peronismo, el retorno del peronismo se ligaba con eso, no se ligaba ni siquiera con un supuesto retorno de la democracia, se ligaba con la expectativa de transformaciones estructurales profundas. Entonces, esas militancias, a mí me parece importante visualizarlas como una trama de militancias en distintos ámbitos, en partidos políticos, en sindicatos, en las universidades, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la iglesia, donde también había desafíos desde el interior de la propia iglesia, un entramado que incluía también organizaciones armadas. Y acá me parece importante decir incluía también, ¿no? En ese conjunto de militancias estaba la opción por la lucha armada y también otras militancias, otras estrategias que no, o que rechazaban o que no elegían, por decirlo de alguna manera, la organización armada. Pero quiero decir, la lucha armada era parte del horizonte de las luchas en el mundo en general, no solamente en la Argentina, hubo revoluciones triunfantes, armadas, pero me parece importante incluir la estrategia de la lucha armada en ese entramado militante que iba mucho más allá de la cuestión de armas sí, armas no. Y en ese horizonte que en ese momento estaba cargado de estas palabras, revolución, socialismo, socialismo nacional, liberación, si uno lo mira desde hoy, ¿no? Con una especie de diario del recontralunes, ya respecto a eso, con una mirada, una perspectiva histórica, por decirlo de una manera más académica, uno puede ver que, saquémosle esas palabras que son de la época, no voy a decir que atrasan, pero sí que hacen a un contexto. Saquémosle esas palabras y lo que nos queda, creo que podemos ver que esas luchas tenían ¿qué horizontes? Tenían horizontes de más igualdad, tenían horizontes de ampliación de derechos humanos y particularmente, porque eso no estaba tan todavía en la agenda, pero sí de derechos sociales, de derechos laborales, y tenían como horizonte la perspectiva de un desarrollo económico a la vez autónomo y con inclusión. Todo eso era lo que atravesaba a esas luchas militantes de los 70, y así creo que se percibían los propios militantes, y ese era el clima de época. Eso era por lo que se luchaba, si lo vemos desde hoy, o le ponemos palabras más de hoy a las palabras que eran más propias de la época, como las que tenían que ver con el discurso más revolucionario. Y cuando hablamos de derechos, me parece importante retomar esto. Cuando hablamos de ampliación de derechos, hablamos de algo que es muy profundo, porque no es solamente, y eso tampoco es poco importante, pero no es solamente la cuestión jurídica de los derechos. Yo creo que cuando hablamos de ampliación de derechos, estamos hablando de una mirada sobre la sociedad, donde a las personas hay cosas que les corresponden por ser personas, los derechos humanos, y acá también desde la mirada de hoy incluimos los derechos que tienen que ver con las relaciones de género, con los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales, y todos los derechos individuales que nos corresponden por ser personas, pero también los derechos que nos corresponden por ser trabajadoras o trabajadores, los derechos que nos corresponden por el solo hecho de ser integrantes de la sociedad, derechos sociales, derechos laborales, derechos humanos. Y esta idea de las cosas que nos corresponden se contrapone justamente con la mirada de derecha, con la mirada neoliberal, en la cual todo te lo tenés que ganar, todo es producto del emprendimiento personal, y si te va bien lo tenés, y si te va mal no lo tenés. Obviamente estoy
extremando los argumentos, pero me parece que no demasiado. Porque hoy justamente el discurso es tremendamente potente, el discurso de la derecha en este sentido, ¿no? El otro día, a raíz de la cuestión de las tomas de tierra, escuchaba a uno de estos operadores decir: hay que defender el derecho de las personas que se esforzaron y se pudieron comprar su casa, ¿no? Ahí te esforzás y te compras una casa o tenés derecho a la vivienda. Eso es toda una mirada sobre la sociedad. No es solamente una cuestión de derechos en un sentido jurídico, que tampoco, decía, es una cuestión menor. La cuestión del desarrollo autónomo, que en su momento tenía que ver con liberación o dependencia, hoy sigue vigente, quizá en otros términos. Hoy de lo que hablamos es: ¿estamos de acuerdo con que la economía argentina se rija por la aceptación así nomás de la lógica del capital global, de la lógica de la globalización? ¿O lo que queremos es que haya un Estado nacional que, sin pretender necesariamente abrirse de una globalización de la cual parece imposible por ahora escapar, pero por lo menos ponerle algún tipo de control, algún tipo de orientación en función de las necesidades nacionales? Ahí también hay dos grandes alternativas. Entonces, bueno, estas eran las militancias de los 70, armadas, no armadas. Me parece que lo que yo quiero rescatar es que estas militancias que luchaban por estos horizontes eran habían llegado a desafiar fuertemente al poder, al orden establecido, a las clases dominantes en general. No solamente era un problema para las Fuerzas Armadas que dieron el golpe. Era un problema porque, por ejemplo, en el ámbito de las fábricas, las militancias radicalizadas de trabajadoras y trabajadores le disputaban el poder al empresario adentro de la fábrica. No solamente, y no es menor, luchaban por aumento de salarios, sino que eran un problema, eran una amenaza, eran un desafío, una molestia, entre comillas, para los dueños de las fábricas. Entonces, era una militancia que había llegado a desafiar fuertemente a los sectores dominantes. Y es por eso que viene la dictadura, y es por eso que la represión alcanza a ese entramado de al menos 30.000 militantes que fueron desaparecidos, pero que no fue tampoco solamente contra esas militancias más radicalizadas. Lo que se buscó reprimir y eliminar fue también algo previo, fue también un conjunto de conquistas que había logrado la clase trabajadora a lo largo de la historia, fundamentalmente a partir del peronismo, ¿no? Del primer peronismo. Entonces, en este sentido, las militancias, esto a veces se presenta de una manera muy rara, ¿no? Por ejemplo, se dice, los desaparecidos desaparecieron porque luchaban contra la dictadura. No, eso corre el eje. Los desaparecidos luchaban antes de la dictadura por otra sociedad, para decirlo simplificadamente. Y la dictadura lo vino a hacer desaparecer por eso, por esas luchas previas. Obviamente después también hubo resistencia, pero el foco estaba en ese despliegue militante previo, ¿no? Esta mirada sobre las militancias también tiene una... en ese momento yo presento a estas militancias desde esta perspectiva. En ese momento, a fines de los 60, comienzo de los 70, la mirada por derecha, digamos, presentaba a todo este entramado militante en términos de subversión. ¿Pero por qué? Porque lo que se extraía de todo ese entramado militante era justamente la expresión armada de esas luchas. Y entonces se demonizaba la violencia, que era, entre otras cosas, una manera también de dejar en la opacidad, como vemos que se hace ahora, el profundo contenido de esas luchas, que no tenían solo que ver con la apelación a la violencia, que era una opción, entre otras, además contextualizada en esa época. Entonces, lo que se opaca en esa mirada sobre la subversión, el terrorismo, lo que se opaca es el proyecto alternativo de sociedad que esas militancias encarnaban. Esta mirada sobre las militancias conlleva una mirada sobre la dictadura. ¿Qué fue la dictadura? ¿Por qué criticamos a la dictadura? Y todo el mundo critica. Hoy no todo el mundo, justamente Cambiemos habilitó a que muchas voces se animaran a al menos no criticar a la dictadura o hacerlo de una manera muy peculiar.
Pero bueno, en general se ha decidido desde el 83 en adelante que todos somos democráticos y que vamos a cuestionar a la dictadura. Sin embargo, lo que una y otra vez se diluye es qué significó la dictadura. Y acá también quiero partir de una propuesta, de una mirada propuesta. Yo quiero compartir con ustedes algo que posiblemente ustedes ya compartan, y es que la dictadura justamente encarna un proyecto de clase, un proyecto de la derecha argentina, de las clases dominantes y de las Fuerzas Armadas, un proyecto que se propone justamente eliminar a esa radicalización política, eliminar del mapa, literalmente, lamentablemente, a esas militancias, pero también producir un fuerte retroceso en la capacidad de resistencia de los sectores populares, de la clase obrera, y en la capacidad de una capacidad de resistencia que a su vez se anclaba en una trama de derechos conquistados. Ese es un objetivo de la dictadura. Si pensamos a la dictadura como dictadura cívico-militar, ¿no? Como cívico, empresarial, eclesiástico, militar. Ahí en ese conjunto se mezclan la voluntad de terminar con el desafío que venía a socavar los pilares del orden establecido, pero también inclinar la balanza de manera estructural, de manera violenta y estructural a la vez, inclinar la balanza a favor de los intereses empresarios. Esto en términos más actuales, pero me parece que eso es lo que implicaba la dictadura. Dicho esto, y me apuro un poquito, ¿cuáles fueron los relatos, cuáles fueron las miradas que se fueron tejiendo tanto sobre esas militancias como sobre la dictadura? Porque me parece que hay que mirarlas todo el tiempo en tándem, ¿no? Ya sabemos que en el 83 el eje que empieza a organizar la política, un eje novedoso para la época, es el eje autoritarismo-democracia, dictadura-democracia, ¿no? Y dentro de ese eje que Alfonsín logra construir, y lo logra construir de una manera que le permitió ganar las elecciones presidenciales, poniendo el eje en esa construcción, porque hay una construcción de democracia-dictadura. En los 70 no era el eje democracia o dictadura, el eje era justamente liberación o dependencia, capitalismo, socialismo, etc. Nadie apostaba demasiado a la democracia, ni siquiera los grandes partidos, mucho menos los partidos conservadores, ¿no? Entonces, a partir del 83 y durante la etapa del gobierno radical, yo creo que se construye, esto es mucho más complejo, pero me gustaría rescatar un par de cosas, ¿no? Se construye una mirada donde, otra vez, de toda esa militancia se extrae el componente armado, se lo convierte en un demonio equiparable al demonio de las Fuerzas Armadas, y entonces la crítica que se hace a la dictadura es, bueno, porque hubo excesos, porque se reprimió a inocentes, se reprimió a los que no se debía reprimir. Esto, como ustedes saben, ya ha sido muy analizado, no estoy inventando yo ni mucho menos. Esto conllevaba, bueno, que había culpables, entre comillas, ¿no? Ahí estaban los inocentes y estaban los culpables, con los inocentes se excedieron, lo cual es muy grave, porque justamente se inocentiza a los que eran militantes políticos, se los vuelve a desaparecer como militantes, en un discurso donde a la dictadura se la critica por haber violado los derechos humanos, por la forma, ¿no? Entonces, si bien eso fue muy importante en su momento, ¿no? También yo no soy de minimizar, de quitarle importancia a algunas cosas que pasan, el juicio a las juntas. Yo siempre digo cuando doy clase que yo arranqué a dar clases en la escuela secundaria en el año 84 y yo tenía que convencer a las alumnas y a los alumnos de que todo eso había pasado. Porque del otro lado tenía muchos padres en la casa que decían, no, tu profesor es un zurdito, te está diciendo cualquier cosa, que es eso de los desaparecidos, ¿no? Entonces, en ese contexto, hablar de los derechos humanos, a veces era medio hasta necesario que uno jugara con la cuestión de la inocencia para poder convencer de lo grave que había sido la represión que había llevado adelante la dictadura. Sin embargo, eso tiene un costo político que es el que decía, diluye
el proyecto militante de los 70 lo desdibuja, y también diluye el proyecto de la dictadura. La dictadura no es justamente un proyecto de clase, de dominación, de reestructuración de la sociedad, sino que es un monstruo que se excedió en el componente represivo, ¿no? Entonces se la critica por autoritaria y no por haber, se la critica por la represión, pero no por el proyecto que estaba detrás de esa represión. Eso se instala con fuerza entonces como los relatos de los años 80, sin desmerecer, insisto, el rol que tuvo la cuestión de los derechos humanos justamente para instalar una crítica y una militancia contra la dictadura. En los 90, tampoco acá voy a entrar en detalles, diría un par de cosas también, otra década de ofensiva empresaria, de ofensiva neoliberal, esta vez de la mano del menemismo, y en ese contexto, bueno, el menemismo cierra la puerta, cancela los juicios, ya un poco hecho retroceder a partir del punto final y la obediencia debida. Menem le pone el broche final con los indultos, y de alguna manera la cuestión de los derechos humanos y demás se vuelve ajena para el Estado, hipersimplificando, ¿no? Pero el Estado no se hace cargo de la cuestión de la dictadura de los derechos humanos, y también se estira esa mirada muy ligera, por decirlo de alguna manera, sobre lo que había significado la dictadura. Aparecen, por ejemplo, yo estuve buscando testimonios del momento, hay declaraciones donde le preguntan a algunos dirigentes políticos en torno a los 20 años del golpe, en 1996, qué debió haber pasado para que no hubiera golpe, y hay un par que responden, tanto Luder como de la Rúa en ese momento responden, tendría que haber renunciado Isabel, ¿no? Otra vez, esa mirada donde, claro, que hubo dictadura porque el gobierno anterior era medio flojo, bueno, otra vez, ¿no? La dictadura se desdibuja en variables que son, por cierto, colaterales. Ahora bien, en el marco de esa nueva ofensiva económica y de esa retirada del Estado respecto a la temática de los derechos humanos, hay un fuerte resurgir, hay un fuerte impulso de la militancia que hoy conocemos como la militancia por los derechos humanos, pero que tiene novedades que se han señalado en la bibliografía también. Básicamente la novedad fundamental creo que es la reivindicación de esa militancia, de la mano sobre todo de los hijos. En 1995 se crea la organización Hijos. Entonces ahí hay una novedad importante, que es poner, bueno, si vamos a hablar de los desaparecidos, hablemos de sus militancias y reivindiquémoslas, fuera militancia armada o no, quizá con un énfasis, como también se ha señalado, muy fuerte en reivindicar, recuperar esa militancia más político-militar, ¿no? Dejando más un poco de lado en un principio la militancia que tenía que ver con la clase obrera, con lo sindical, pero eso también se va abriendo camino en una mirada que reivindica esas luchas y que entonces empieza a abrir más la puerta para construir otro relato también respecto a la dictadura. También en los 90 hay después de un momento de achatamiento por el efecto de las primeras medidas neoliberales, en la segunda parte de la década, hay también un nuevo impulso de la militancia popular en general, con nuevas formas, muy ancladas en lo territorial. Hay otra vez creo que se puede visualizar un entramado militante en distintos ámbitos que de una u otra manera termina formando parte de la crisis de diciembre del 2001. Y para ir cerrando, el kirchnerismo, los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, también traen importantes novedades. Yo solamente señalo un par de cosas que me parecen significativas. Ahora sí, justamente es el Estado el que hace suyo, con fuerza y con contenidos nuevos, la cuestión hace suyo un relato distinto a los previos sobre la dictadura y sobre esas militancias de los 70, sobre los derechos humanos, se reactualizan los juicios. Entonces, esto
se hace más posible instalar, y hay políticas que buscan instalar desde el Estado la cuestión de los derechos humanos, los sitios de memoria, las políticas de memoria, la educación, la dictadura, los derechos humanos se instalan en la escuela a partir de políticas públicas. Esto obviamente es muy variado porque depende de las provincias, pero hay un fuerte impulso en ese sentido. Y eso a la vez habilita, encuadra otro impulso desde las militancias, desde las organizaciones de derechos humanos y los distintos ámbitos militantes, que ahora sí van a justamente acercarse mucho más a esa mirada sobre la militancia de los 70 y sobre la dictadura que yo sostenía al principio de la charla, ¿no? Esta que es la mirada que yo hago mía, es una mirada que en los años del kirchnerismo se instaló con mucha fuerza, al punto que creímos que habíamos ganado esa batallita, ¿no? Esa batalla de los relatos sobre la dictadura. El kirchnerismo habilitó todo eso, dándole y habilitó a lo que venía encarnado en luchas, ¿no? En luchas de muchas organizaciones. Y ahí una de las cosas que se habilitaron, y que me parece muy importante, fueron los juicios a empresarios responsables o corresponsables de la dictadura. Esto no es un dato para nada menor. Hubo pocos juicios, hubo un par de condenas, y esto tiene que ver con, y a eso nos involucra a quienes participamos de esta charla, ¿no? Tuvo mucho que ver con la investigación académica que mostró las complicidades, no las complicidades, las responsabilidades empresarias en la dictadura. Y ese mostrarlo desde la investigación, a su vez, ofrecía insumos para que también los empresarios pudieran ser juzgados. Esto me parece fundamental porque justamente pone en la agenda y pone sobre la mesa el carácter de clase de la dictadura, ¿no? No es solamente las Fuerzas Armadas que fueron salvajes, que se excedieron, no, ahí esta idea de proyecto económico, social, de proyecto de clase, se encarna, entre otras cosas, en la posibilidad de juzgar a empresarios. Y yo creo que eso tiene que ver con la contraofensiva, ¿no? Porque claro, ahí se pone, se lleva a una frontera inaceptable para los sectores de derecha. Es inaceptable que se piense que se junten dictadura con empresarios, porque los empresarios son ellos. Entonces ahí se llega a una frontera que va a ser muy resistida y que, bueno, va a encarnar esa resistencia cuando llegan casi directamente al gobierno con la presidencia de Mauricio Macri. No me voy a detener ahí, posiblemente sobre eso arranque ya Sandra, pero bueno, sabemos que ahí hay también una construcción desde el poder que da tener el discurso del Estado, ¿no? Una construcción que vuelve a intentar modificar, volver atrás respecto a esa mirada sobre la dictadura. Es notable cómo desde el gobierno de Cambiemos ese pensamiento de derecha se habilita cada vez más, y entonces empezamos a escuchar cosas que pensábamos que no íbamos a volver a escuchar, cosas que hoy otra vez están, no desde el gobierno justamente, pero sí desde la oposición. A veces es increíble ver a qué se animan a decir, que antes no se animaban, ¿no? Y en ese qué se animan a decir está, bueno, el desprecio por los organismos de derechos humanos, la pretensión de negar, no negar los desaparecidos, pero sí con la discusión del número, está esa intención detrás, de negarle, otra vez, de negarle entidad a la militancia de los 70 y disminuir el contenido del proyecto de la dictadura. Vuelve a instalarse la idea de los dos demonios con la figura de, por un lado, de una suerte de violencia generalizada que habría caracterizado a los 70, y también con esta idea de memoria completa, ¿no? Memoria completa, bueno, está bien, está lo que hicieron las Fuerzas Armadas, pero miremos también y juzguemos lo que hicieron las organizaciones armadas, etcétera, ¿no? Me parece importante tener en cuenta esta idea de memoria completa, porque entonces yo me podría preguntar, bueno, ¿lo que yo estoy haciendo ahora es una memoria incompleta? No, justamente, lo que estamos proponiendo acá es una memoria también completa, es la memoria completa que yo propondría, es la memoria de la militancia y la dictadura, todo junto explicándose
mutuamente en otros términos, ¿no? Es otra manera de construir una memoria completa. Y esa memoria completa, en definitiva, y con esto cierro, es una memoria que mira hacia el pasado en términos de proyectos en pugna, ¿no? Y esto es lo que está en juego hoy. Están en juego proyectos de sociedad que son marcadamente diferentes. El proyecto de la derecha, que está muy claro, que es ese proyecto de una sociedad de individuos, donde arreglátelas como puedas, donde el Estado tiene que hacer todo lo posible para que los empresarios ganen lo más que puedan, donde un impuesto increíblemente pequeño, si se quiere, sobre las grandes riquezas, es pensado en términos de comunismo, justamente porque lo que hace la derecha es correr el arco, un arco que me olvidé decirlo, se corrió mucho en los 90, ¿no? El arco de las luchas nos lo corrieron, la lucha por ese horizonte más revolucionario, bueno, en los 90 nos corrieron el arco y había que luchar por estar adentro, por la inclusión misma, por poder tener trabajo. Bueno, ahora la derecha también intenta correr el arco de todo lo que, digamos, de ponerle un freno, por lo menos desde este discurso, de esta ofensiva que es en buena medida simbólica, a cualquier intento de avanzar en políticas un poquito redistributivas, ya ni pensar en que sean igualitarias. Así que me parece que, bueno, sigue estando eso en juego. Lo que está en juego no es la república, no es república o autoritarismo, lo que está en juego son dos proyectos alternativos de sociedad, y me parece que la cuestión de la militancia y los derechos humanos hoy es importante encuadrarla en esta perspectiva y combatir desde ahí esta mirada, donde fíjense que de esto es lo que estos discursos opacan y quieren evadir. Hoy el discurso, el eje se pone en si se toman o no se toman las medidas económicas que hay que tomar, que ellos las conocen que son únicas, ¿no? Por ejemplo, hay que reducir el gasto público, como le preguntó el otro día un periodista al ministro de Economía. ¿Cuándo van a reducir el gasto público? El ministro le contestó, a mi gusto, muy bien, con otra pregunta: ¿por qué hay que reducir el gasto público? Pero bueno, ahí me parece muy ilustrativo de dónde se ha puesto el eje de las discusiones y cómo así ha quedado desplazado y se pretende desplazar todo el tiempo lo que está en juego en el fondo, ¿no? Y qué es lo que ha estado en juego, al menos desde los 70 para acá y desde antes también, ¿no? Pero bueno, con eso cierro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Muy clarificador. Aparte, me parece que te dijiste muchísimos puentes para avanzar a ese análisis crítico, digamos, de la sociedad argentina actual, que es un poco el desafío que también le tocaba a Sandra, que era un poco esto del repensar un poco más la actualidad, si ese cambio de gobierno había representado un cambio de paradigma entre un gobierno negacionista, como mencionaba también Aníbal, hacia un gobierno popular, y cómo se revaloriza también la discusión de los derechos humanos en el contexto que estamos atravesando, ¿no? Para quienes nos reivindicamos muchas veces jaurechanos, entendemos mucho la actualidad en torno a las sonceras, ¿no? Aníbal recién hablaba para mí, una soncera que esconde de fondo, bueno, hay que achicar el Estado para que crezca la nación, ¿no? Es un poco esa soncera. Y otra soncera que se escucha mucho en la actualidad, que tiene que ver con que la pandemia vino a unificarnos a todos como seres humanos, pero justamente lo que trae de relieve, lo que pone de relieve es cómo se profundizan muchísimas desigualdades, ¿no? Que se ponen de relieve y que me parece que se profundizan en este contexto. Así que en ese sentido, invitarla a tomar la palabra a Sandra, que está por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por compartir este espacio también con Aníbal. La verdad que un honor estar con el maestro. Profe, así que bueno, me cohíbe un poco, digamos, que esté acá Aníbal, qué sé yo. Bueno, también encontrarme con Ana Julia, también que hace mucho que no nos vemos, está Hernán por ahí, Lucía, y bueno, muchísimas gracias a los compañeros
del espacio de derechos humanos del Centro de Humanidades de la Secretaría. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, un honor compartir, reflexionar algunas cosas con ustedes. Bueno, la verdad que Aníbal dejó un montón de líneas para pensar, ¿no? Bueno, pero o dialogo con Aníbal o digo algunas otras cosas, pero por hoy para empezar a dialogar un poco y conectar lo que decía Aníbal con lo que quería, con lo que estaba planteando como dilema Francisco en la presentación, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos humanos hoy? ¿Qué diferencias hay entre un gobierno popular que abreva en el discurso de los derechos humanos y un gobierno neoliberal y de derechas que, bueno, que claramente marcó, ¿no? su discurso, diferenciándose de ese movimiento histórico de derechos humanos con algunas cuestiones simbólicas muy importantes en la que intentó diferenciarse, que ya lo marcaba Aníbal. Pero bueno, pero por ahí, conectando con alguna cosa que decía Aníbal y haciendo algún matiz también con lo que decía en relación con, bueno, qué son esas militancias de los 60, 70 con las militancias actuales, digamos, estas militancias que se asocian con la inclusión de derechos, con las tensiones y los proyectos de pugna a esta sociedad, como, ¿no? Claramente desde casi una posición anacrónica que planteaba Aníbal, diciendo, bueno, las luchas de los 60-70 hoy pueden pensarse de esta manera, bueno, pero también pensar en algunas de las diferencias, ¿no? Que marcan, y una de las diferencias centrales, y creo que estaba presente en lo que decía Aníbal, es, ¿no? En esa radicalización política de los años 60-70, la cuestión del clasismo, ¿no? Del clasismo y la centralidad de la clase obrera como la clase, más allá de que de qué pasaba, digamos, y ahí tenía la centralidad también el peronismo, como esa identidad política que estaba, por eso la peronización de los sectores medios radicalizados, que estaba muy vinculado también, ¿no? Con la cuestión de la proletarización, con pensar que el sujeto emancipatorio, el sujeto de esa sociedad de iguales estaba anclado en la clase. Creo que es eso una de las diferencias, ¿no? Que marcan la política actual de aquella política, digamos, donde el componente clasista, ¿no? Está, bueno, abreva en los sectores del marxismo, de la izquierda, pero que no está presente tanto en los sectores vinculados o que se identifican más con el peronismo, o como un entramado mucho más complejo, abierto, etc. Y que sí me parece importante a la hora de pensar también este juego entre la memoria, los procesos de memoria, la democracia y los derechos humanos que se ha ido dando a lo largo del tiempo desde la dictadura para acá, bueno, que historizaba Aníbal con precisión, y que también en ese marco de cuando él marcaba, bueno, yo he trabajado mucho el tema de la víctima inocente a través del análisis un poco de la noche de los lápices, como el gran acontecimiento del que da cuenta Aníbal, digo, que permitió denunciar la aberración de la dictadura, que fue muy efectivo, pero que obviamente operó, digamos, desplazando desde la figura de los desaparecidos algunas dimensiones centrales, como por ejemplo la militancia política, pero no solo la militancia política, sino la militancia radicalizada, digamos, ¿no? Porque bueno, sí eran militantes, ser militante de la UES era luchar por el boleto escolar, pero no era ser militante de la UES que estaba ligada con montoneros, que pensaban, ¿no?, la transformación de la sociedad también por la vía armada, por la vía revolucionaria, desplazar la idea de revolución, porque fue uno de las acciones, en algún sentido ideológicas, de la transición, es desplazar el sentido de la revolución de la democracia. O sea, los dos demonios sirvieron para eso. O sea, bueno, nunca más a la dictadura, nunca más a las demandas, ¿no?, que se van por el marco de lo normativo, de lo institucional, etc. Hoy, cuando se habla de inclusión de derechos, la política de inclusión de derechos, se sigue pensando de alguna manera en esa lógica, que hay ciertos márgenes, que los márgenes de la acción política existen, que hay márgenes para la acción política, cosa que en las militancias de los 60-70 no existían los márgenes para la acción política, porque era tan estrecho el margen de la política, ¿no?, si uno piensa engañar, pero era tan estrecho el margen de la política que, bueno, que no había posibilidades de respetar las fronteras que se establecían para lo que no se podía hacer, porque básicamente en algún momento se prohibió la política. Entonces, bueno, es otro contexto, y sí me parece interesante pensar eso en clave de cómo la memoria de la dictadura, y creo que eso, a pesar de los diferentes gobiernos, creo que ninguno terminó de desarmarlo, o sea que la memoria de la dictadura sigue siendo,
¿no? Una fuente de legitimación muy fuerte del orden democrático, que esa relación dictadura versus democracia es una antinomia que no se termina de superar del todo, y que esa antinomia y la memoria de la dictadura de alguna manera ha impedido, ¿no? Ha impedido pensar, no digo desde la academia, desde el pensamiento más crítico, porque hay mucho trabajado sobre eso, pero sí en la política, de pensar también críticamente en torno a la democracia. En torno a la democracia, digamos, es pensar la democracia y pensar los límites de la democracia en los procesos de transformación. O pensar que también la disputa se da en torno a la democracia, que la democracia no es la democracia procedimental, digamos, la democracia de no, ahora está de moda, de la mano de Bernie, esta frase de dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada. Entonces, de eso habla Bernie cuando habla de la toma de tierras, que es una lucha contestataria, ¿no? De que disputa sobre la propiedad privada, y ahí otra vez aparece la ley. No aparece la ley, aparece la teoría de los demonios. Bernie, cuando reivindica la figura de Rucci, ¿no? Empieza a formalizar. Entonces, esos recursos discursivos o esas miradas sobre el pasado van emergiendo en distintos actores, no solamente en el actor orgánico de la derecha, sino que van emergiendo de diferentes maneras y van haciendo voceros diferentes actores. A mí la verdad que me sorprendía mucho, o no, digamos, cómo aparecía Rucci ahora como una figura reivindicada desde ciertos sectores del peronismo, más, no sé cómo decirlo, del kirchnerismo, de los sectores, no solo fue Bernie el que habló sobre eso, sino que habló Larroque también. ¿Qué implica? ¿Qué construcción sobre el peronismo se hace, digamos? ¿De qué idea de peronismo estamos hablando? ¿Por qué? Bueno, porque la teoría de los demonios fue una enunciación también propia de la escena peronista, ¿no? Esto de la derecha peronista y la izquierda peronista y los infiltrados de izquierda en el peronismo. O sea, aparece una primera formulación de la teoría de los demonios hacia adentro del peronismo. Yo siempre cuento como anécdota casi risueño cuando se discute la ley en el 88 en la provincia de Buenos Aires sobre el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, lo proponen Fernando Acedo, bueno, ahora me olvidé los nombres de los otros dos de la Juventud Radical que lo proponen, y que eran diputados. O sea, los radicales reivindican el 16 de septiembre, y de hecho se convierte en ley por una propuesta radical, y los que se oponen son los peronistas porque dicen que le están robando el 16 de septiembre. Y se lo están robando en memoria de esos peronistas que no eran peronistas, digamos, ¿no? Que no eran peronistas. Y no eran peronistas porque eran los imberbes, en algún sentido, porque eran esos jóvenes que se hicieron peronistas, pero de alguna manera, o sea, entonces ahí aparece, es como interesante, en los 80 cómo está esa idea también adentro del peronismo, digamos, del peronismo que tenía representación legislativa, en el peronismo también que estaba gobernando, como ciertos rasgos que expresó más claramente el radicalismo o el alfonsinismo estaban presentes también en la clase política, ¿no? de ese momento, ¿no? Bueno, en una figura como Luder, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto para seguir pensando en esta clave de cómo podemos pensar la cuestión de los derechos humanos en democracia, digamos, ¿no? Que no solo tiene que ver con las diferentes configuraciones que ha tenido la dictadura militar en los distintos momentos y construcciones de sentido, digamos, eso fue perfecto la historización que hace Aníbal, sino también con esa otra agenda de derechos humanos, que está ligada también con las desigualdades que produjo la democracia, porque bueno, si bien la dictadura militar avanzó en un proceso regresivo, digamos, ¿no? Donde aumentó la desocupación en la industria, donde aumentó el contrapropismo, donde obviamente la distribución de la riqueza cambió radicalmente, digo, ¿no? Bueno, de manera regresiva, sí, pero lo cierto es que en los 90 el neoliberalismo expresa más cabalmente, ¿no? Una transformación más brutal de la sociedad, ¿no? Con una transformación del Estado que yo recuerdo que en su momento Martínez de Oz dijo, bueno, cuando hablaba de Cavallo, como diciendo con cierta envidia, qué envidia, yo si hubiera tenido un gobierno con apoyo popular hubiera avanzado mucho más, digamos, en la dictadura tuve mis límites, ¿no? Digamos, como cierto proceso que no pudo avanzar, a pesar del poder que tenía la dictadura, digamos, sobre el conjunto de la sociedad, pero que no avanzó por múltiples razones, que seguramente Aníbal conoce más que yo, de por qué las distintas disputas hacia adentro de la dictadura, digamos, tampoco la dictadura fue un bloque monolítico, porque hubo tensiones, porque hubo distintas alianzas, distintos sectores en los distintos bloques militares, digamos, siempre acá hubo disputas de proyectos, digamos, ¿no?
con mayores o menores matices hubo disputas de proyectos. Entonces digo, me parece que hay, en los años 90 se genera un proceso regresivo muy fuerte en materia de derechos humanos, ¿no? En el mismo sentido que lo pensaba Walsh en la Carta, que Walsh es siempre para mí es una admiración absoluta, como en el 77 el tipo, ¿no?, sacó la foto que tanto costó mirar, porque, o sea, yo creo que hoy Walsh sigue siendo un tipo que mira, ¿no?, frente a estas memorias, los momentos de la memoria que marcaba Aníbal. Walsh dijo cosas en el 77 que todavía no terminan de ser absolutamente sostenidas, digamos, ¿no? Como esto de la miseria planificada, y que mucho peor que aquellas violaciones a los derechos humanos que había descrito, era lo que se estaba implementando, ¿no?, en materia económica, social, etcétera, hasta poder precisar incluso la contaminación del riachuelo, digamos, como un efecto de lo que implicaba la reconfiguración capitalista que se estaba generando en ese momento, y tenía que ver con el deterioro también del medio ambiente, los recursos naturales. La verdad que la Carta de Walsh es muy impresionante, y me parece que esa dimensión, ¿no?, de la producción de desigualdad, que Walsh lo vincula al proyecto de la dictadura, ¿no?, y en eso también pensar por qué tanta insistencia en las distintas configuraciones narrativas en torno a la dictadura, es a diluir la naturaleza política de la dictadura, la naturaleza política de la violencia de la dictadura, ¿no? Entonces empieza, es el método, es esto, son las prácticas, etcétera, cuando lo que se omite, se oblitera, es el carácter político de esa violencia, digamos, ¿no? Se habla de la violencia política cuando hablamos de la organización armada, pero no se habla de la violencia política que despliega el Estado, que no lo despliega el Estado como un lugar neutral, digamos, ¿no?, sino que es un Estado que está gobernado, dominado, colonizado por sectores concretos del poder económico, social, etcétera, ¿no?, cuyo sector, cuyo elenco básicamente es el militar, pero que expresa otra correlación de fuerzas social que se sigue expresando en tiempos de la democracia. Y me parece que hay algo de eso, que es lo que marca Aníbal, que es lo que la democracia, la producción discursiva sobre la dictadura en democracia siempre diluyó, digamos, es esa continuidad, ¿no? La memoria de la dictadura en la democracia fue construir la ruptura, ¿no? El 24 de marzo de 1976, el 10 de diciembre de 1983. Y yo creo que en el macrismo es cuando empezamos a entender, o sea, empezó a ponerse, bueno, en los 90 también, cuando se hablaba, ¿no?, cuando empieza a emerger esa narrativa militante de los desaparecidos, dice, bueno, los desaparecidos somos nosotros hoy luchando contra el neoliberalismo, porque los desaparecidos también, la naturaleza política también es de una disputa que se actualizaba en la agenda del presente. Hoy como ayer, ¿no?, hoy como ayer nosotros peleamos, como ayer los compañeros nosotros estamos peleando, un poco lo mismo, ¿no? Hoy como ayer nosotros peleamos ubicando temporalmente con un cierto anacronismo que es indispensable, porque el pasado se usa en el presente siendo anacrónico, digamos, más allá de lo que puedan decir los historiadores, digamos, siempre el uso del pasado en los presentes es esa comparación que termina siendo anacrónica, pero que es lo único que le da sentido al pasado, es esa posibilidad de pensarlo en clave del presente, desde el presente que me permite mirar el pasado en diferentes claves e interpretarlo, ¿no? La operación inversa viene después, digamos, después del pasado viene a iluminar algunas dimensiones del presente. Pero digo que esa cuestión del Estado, ¿no?, y la pugna por los distintos proyectos en la sociedad, que aparezca el Estado como una especie de lugar neutral, etcétera, me parece que también está presente como ilusión, digamos, ¿no? Esta cosa de la norma, el procedimiento, después aparece ligado con esto de la república, ¿no? Hay ciertos valores que están por encima de, digamos, que están por fuera de, y que son en realidad recursos de la derecha, digamos, ¿no? Son recursos de la derecha. Fueron recursos de la dictadura cuando dijo que tenían que asumir el poder para sanear la economía, para ordenar, ¿no? Esas cosas como, bueno, ellos vienen para salvarnos, bueno, esa idea, vamos a salvar la república, la derecha siempre viene a salvarnos, digamos, porque básicamente no son parte del pueblo, entonces vienen de algún lugar, ¿no?, a salvar al pueblo de la dictadura, del populismo, de la subversión, ¿no? Esa idea. Pero hay algo que me parecía que me interesaba remarcar en esto de pensar al Estado, y es pensar al Estado en democracia, y también pensar ciertas continuidades que se fueron, más allá de las reformulaciones de cómo se fue desplegando la violencia del Estado, ¿no?
la violencia represiva del Estado, que me parece que es importante, ¿no? Así como el neoliberalismo produce un proceso de deterioro social muy fuerte, ¿no? de grandes sectores de la población que son expulsados del mercado de trabajo, del mercado del consumo, ¿no? de ser reconocidos como sujetos de derechos, no solo de sus derechos a votar, sino de sus derechos, como plantea, ¿no? Como plantea la Constitución Nacional, digamos, no estamos hablando de otra cosa que no sea la Constitución Nacional, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo que marcaba Aníbal, que parece tan revolucionario, digamos, decir, bueno, la idea de que una persona tiene derechos por el solo hecho de ser persona y nacer en este mundo, para algunos es revulsiva, digamos. ¿Qué están diciendo, no? Estos de los derechos humanos, entonces, ¿no? Y me parece que una de las dimensiones, digo, que no se ha abordado demasiado, o que se lo ha abordado como un tema tangencial, como un problema, que es la cuestión de la violencia que se despliega sobre los sectores que son desplazados por los programas neoliberales, digamos, ¿no? Y que creo que en los momentos del Estado, ¿no? De los momentos de gobiernos populares, de gobiernos donde la inclusión de derechos es básicamente una de las propuestas, creo que es una de las asignaturas claramente pendientes, digamos, ¿no? El tema y me parece que eso es bastante revelador, digamos, porque una de las continuidades fuertes tiene que ver con las políticas de seguridad. Esto a partir de fines de los 90, desde la caída del neoliberalismo, digamos, si hay algo que se va sosteniendo a lo largo del tiempo, es el sistema penal como, ¿no? Como el regulador, el nuevo productor de violencias, y ahora, sobre el sector sobre el que se ejerce la violencia, son básicamente los pobres, digamos, ¿no? Es otra dimensión, ¿no? del orden neoliberal que sigue manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? A pesar de los cambios de gobierno, digamos. Porque si bien hay un discurso muy fuerte en torno a la dictadura que se diferencia, ¿no? No hay tantas diferencias cuando pensamos las violaciones a los derechos humanos que hoy produce el Estado, digamos, ¿no? Nosotros podemos tener un kirchnerismo que es claramente, como decía Aníbal, una diferencia muy fuerte con el periodo del menemismo, como producción discursiva, ¿no? La reconciliación nacional, el abrazo con Izar Roja, ¿no? El no atender a los organismos de derechos humanos, ¿no? Y bueno, un kirchnerismo que los reconoce, que asume su agenda como propia, ¿no? Que incluso son parte del elenco del gobierno, son referente del movimiento de derechos humanos, digamos, una capacidad del kirchnerismo de utilizar las credenciales políticas ilegítimas que tiene el movimiento de derechos humanos, y el movimiento de derechos humanos que se las ofrece, digamos, en el sentido, bueno, por primera vez un gobierno encarna, ¿no? Y nos repara, ¿no? Habla en nombre nuestro, habla un gobierno, un Estado que está hablando en nombre nuestro, no es al Estado que le demandamos, porque bueno, hasta el kirchnerismo, el movimiento de derechos humanos era el que estaba en la calle demandándole al Estado, y ahora de repente está sentada el movimiento de derechos humanos, ¿no? Pensando en la política pública, pero, digo, esa agenda tuvo sus límites. Así como se amplió la agenda de derechos humanos en los 90, esa agenda del movimiento histórico de derechos humanos, digo, de lo que es el núcleo histórico, ¿no? Que está ligado con la emergencia en la dictadura militar, redujo su agenda, que después la volvió a ampliar durante el macrismo, ¿no? Vinculado con la cuestión de la violencia institucional, de la violencia policial, de la denuncia de la pobreza, ¿no? Asociando este periodo del neoliberalismo claramente con la dictadura, digo, volviendo a la idea, esa ruptura, esa separación tajante entre dictadura y democracia que se fue consolidando a lo largo, fue durante el macrismo donde empieza a aparecer claramente esa continuidad. Bueno, porque es tan brutal simbólicamente, porque son los mismos tipos, son los empresarios, dicen y hacen más o menos lo mismo, no ocultan nada, o sea, es tan obscena el despliegue, ¿no? Que es casi imposible no asociarlo, porque se asocian solos, digamos, se asocian en familias, se asocian en empresas, se asocian, digamos, ¿no? en sus trayectorias,
¿no? Es presidente, el hijo de un empresario, ¿no? Que se consolidó y fortaleció con las políticas de la dictadura. Es casi, no sé, de cuentito completo, final de la historia. Pero el final feliz de la historia para ellos, digamos, ¿no? Pero digo, sin embargo, digo, y a mí me parece que en estos meses que estamos transitando este nuevo gobierno, me parece que es algo que es realmente una dimensión en la que no se avanza, es en lo que tiene que ver con la transformación del Estado y la reformulación del Estado, ¿no? Que se consolida durante el neoliberalismo, vinculada básicamente también con la gestión de los pobres, digamos. Me parece que hay algo ahí, ¿no? Que si bien aparecen las políticas de inclusión, los programas de inclusión, el brazo penal del Estado, el brazo penal del Estado es algo que ha mantenido su continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Y los distintos paradigmas, los gobiernos de derechos humanos, desde la llegada de la democracia acá, hay que incorporar este otro elemento, ¿no? Que son, como decía Dualde, los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente. El Dualde malo, no el Dualde bueno, ¿no? Los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente. Bueno, esa disociación entre los derechos humanos del pasado y del presente me parece que están jugando y que hay que empezar a pensarlos, que durante el macrismo volvieron a juntarse, digamos, ¿no? Se vuelven a juntar, ¿no? Porque el macrismo es la actualización del proyecto de la dictadura y por lo tanto la oposición al macrismo, ¿no? Se referencia en la oposición a la dictadura, pero una vez desplazado el macrismo del poder, en la redefinición vuelve a disociarse, ¿no? Entonces están las políticas vinculadas con la dictadura militar, ¿no? Etcétera, pero en clave y eso hablo en provincia de Buenos Aires, en clave de políticas de seguridad, ¿no? ¿no? En la gestión de la desigualdad, ¿no? Me parece que ahí hay algo que no termina de romper, ¿no? Con un paradigma que viene de más largo plazo. Yo creo que hay ciertas continuidades desde hace 20 años que me parece que hay que pensarlas. O sea, que hay que pensarlas, digamos, que tiene que ver con ciertas continuidades. Que dan cuenta que el neoliberalismo no es solo un programa económico, ¿no? Sino que el neoliberalismo es una forma de transformación radical de las sociedades, ¿no? Y que los gobiernos que no se identifican y no abrevan al neoliberalismo no terminan de desarmar, porque la matriz neoliberal permea en la estructura social, en el diseño del Estado, en el diseño del sistema penal, en los marcos normativos. Digo, si uno revisa hoy las leyes penales, ¿no? Bueno, cómo se han ido transformando en los últimos 25 años, cómo se han ido endureciendo en todos los periodos, digamos, ¿no? Durante el menemismo, de la Rúa, Kirchner, digamos, ¿no? Yo recuerdo siempre que Laura Lenzi siempre, creo que Ana Julia también ha hecho un trabajo sobre cómo ha ido, antes de la dictadura, cómo fue toda la trama de la normativa represiva, cómo se va, ¿no? Cada vez diseñando cada vez más el Estado represivo y avanzando sobre, ¿no? La represión básicamente a la política, al activismo, etcétera, hasta la legitimación de la pena de muerte. Bueno, si uno mira cómo el Estado represivo, que está ligado con la represión de los pobres, ha ido radicalizándose y endureciéndose, y eso es un proceso que es continuo, digamos. Entonces me parece que eso revela también ciertas cuestiones que hacen pensar que las memorias de la dictadura no tienen una relación directa con la agenda una agenda más profunda vinculada con los derechos humanos, que no permea tan fuerte, digamos, ¿no? Que tengamos gobiernos que piensan la dictadura de determinada manera, configuran a los desaparecidos de determinada manera, incluso piensan las políticas económicas, las políticas sociales de determinada manera, hay digamos, el núcleo duro del Estado represivo en democracia tiene una continuidad notable, digamos, ¿no? O sea,
esto digo para incluso poder entender Bernie en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué está Bernie en la provincia de Buenos Aires? ¿No? ¿Por qué Bernie se parece tanto a Bullrich? ¿No? ¿No? ¿Y por qué Bernie venía de antes? Entonces, ¿no? Y cuando estaba Bernie durante el gobierno de Cristina, decíamos, ¿qué hace Bernie ahí? ¿No? Y ahora vuelve a aparecer Bernie, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que, más allá de los cambios en discursivos, en matriz discursiva, vinculado con el tema de la dictadura, etc., hay otra dimensión que me parece que es interesante pensarla en el sentido de cuáles son los desafíos actuales vinculados con los derechos humanos. En el sentido más fuerte, de que los derechos humanos hoy pueden cuestionar al orden establecido, digamos. Hoy, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Caído el paradigma de la revolución como la forma de transformación, hoy el paradigma de los derechos humanos aparece como un paradigma bastante demandante. No digo que demanden lo mismo que o sea, también la perspectiva de los derechos humanos en la actualidad también es una perspectiva bastante radicalizada, digamos, en el sentido de demanda, ¿no? De demanda, o sea, y el campo de los derechos humanos en la Argentina ha tenido esa capacidad de constituirse en ese lugar de ir un poco por más, ¿no? Cuando los derechos humanos podrían ser nada más que aquellos que defienden cierto status quo, cierta normatividad, vinculado más con cierto ideario más liberal, porque también en la concepción de los derechos humanos hay diferentes concepciones en pugna, digo, ¿no? Cierto, bueno, los organismos internacionales, ¿no? Que están tan asociados con los bloques hegemónicos, ¿no? Donde hablan de violaciones de los derechos humanos en algunos países y no hablan de derechos humanos en otros países, digamos, ¿no? ¿No? Las guerras sostenidas en función de la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad, bueno, todo lo que ya conocemos. Hay un uso también de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos, que también están del lado del poder hegemónico, digo, así como hoy hablan de la república, de la libertad, de esto, de lo otro, qué sé yo, hay como también una disputa por el uso, ¿no? Porque ¿qué son los derechos humanos? Me parece que ahí también hay una discusión, digamos, así como qué significó la dictadura militar, es qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Qué implican? Y creo que ahí hay posiciones más radicalizadas, que van por más, digamos, que incluso van por más, y que si vas por más terminas cuestionando el capitalismo, digamos, o sea, una mirada en esa base, toda persona por el hecho de nacer tiene derechos, ya es el cuestionamiento a cómo hoy se configura el capitalismo, o sea, a las bases del neoliberalismo, que básicamente lo que demuele es eso, es la igualdad, digamos, demuele la igualdad, ¿no? Y hoy los derechos humanos son un horizonte, ¿no? Igualitario, que es el que hoy tenemos, ¿no? Ha habido una discusión bastante fuerte en la New Left Review en algún momento, ¿no? Sobre, bueno, si era poco, ¿no? Si los derechos humanos hoy eran poco, y la verdad es que los derechos humanos hoy no son poco, o sea, plantean un horizonte muy desafiante, ¿no? Y muy desafiante también del poder, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Guernica hoy, digamos, creo que ahí se ponen en cuestión muchos temas, digamos, ¿no? El tema del orden social hoy, de los derechos humanos, de qué significan eso, qué implica la propiedad, la ley, para quién es la ley, ¿no? Que bueno, que si uno lo piensa en una perspectiva emancipatoria, desde el punto de vista que se ordena en función de los derechos humanos, que ese es como, bueno, el principio básico, bueno, pone en tensión mucho más de lo que uno puede suponer, digamos, mucho más de lo que la Comisión Interamericana podría aceptar o que los organismos internacionales podrían aceptar. Yo creo que hoy el paradigma de los derechos humanos, y por eso creo que mucha militancia que piensa de alguna manera en ciertas formas sociales emancipatorias, digamos, que no sabemos muy bien cuáles son, porque no tenemos una alternativa al capitalismo, pero todos creemos que debería haberlas, digamos, pero bueno, la queremos imaginar, pero no nos aparece claramente, pero muchos pensamos que el capitalismo nos va a llevar a un lugar bastante poco feliz a todos.
pero bueno, y los derechos humanos son un buen recurso, digamos, ¿no? Son un buen recurso. Y emergieron como campo de disputa y como recurso para las luchas populares, emergieron durante la dictadura militar, digamos. Yo creo que le dieron a la lucha contra la dictadura ciertas herramientas políticas porque las otras habían quedado imposibilitada, digamos, ¿no? Bueno, o sea, uno siempre pone el ejemplo, cuando uno mira los discursos en contra de la masacre de Trelew, tienen una clave política muy distinta de lo que va a ser, o sea, no están enunciadas en clave de los derechos humanos, digamos, están enunciadas más en clave de esta guerra de clases, etc. En cambio, las masacres y el genocidio durante la dictadura lograron formularse en esta clave de los derechos humanos y fue muy eficaz para disputarle a la dictadura. Fue muy eficaz ese discurso para disputar la dictadura. Y creo que es eficaz el discurso de los derechos humanos, ¿no? Como algo que va más allá, que tiene la capacidad de revelar la injusticia, la desigualdad, etc. Y también denunciar al Estado, digamos. Me parece que con sus variaciones, me parece que el campo de los derechos humanos es un campo de acción política que tiene una capacidad de acción política muy fuerte y de agencia política muy fuerte. Bueno, qué sé yo, fueron las movilizaciones durante el macrismo más grandes, estuvieron vinculadas desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, 2x1, o sea, hay algo que nuclea ahí, ¿no? Que logra ordenar, ¿no? Encauzar, aglutinar, juntar, que me parece que es bastante particular también en nuestro país por toda esta historia que contaba Aníbal antes. Así que bueno, esas eran algunas ideas que quería compartir. Bueno, gracias Sandra por esta exposición. Me parece que quedó muy claro, ¿no? El lineamiento de los derechos humanos como este factor, este elemento de disputa, que viene como a imponer una situación. Tal vez en este contexto que hoy estamos viviendo, ¿no? El traspaso de un gobierno a otro, totalmente opuestos en carácter de derechos humanos. Es importante ver este factor como la grieta esta misma que decía Aníbal, y cómo encaran también los gobiernos la visión, cómo proyectan los derechos según los lineamientos políticos, ¿no? Me parece importantísimo que tengamos claro esto. Me parece, no sé, muy, muy bueno el avance que se está dando en este campo. También entendiendo esto, ¿no? De que hoy en día, más allá del gobierno popular, siguen surgiendo situaciones que son de carácter fundamental, siguen habiendo desapariciones, también las fuerzas siempre están metidas en algunas situaciones. Entonces me parece que está bueno recalcar, ¿no? este carácter justamente fundamental de los derechos, ir ampliando, estar siempre en disputa y buscando ampliar, ¿no? la participación, siempre entendiendo obviamente el carácter político, el encuadre, el marco teórico. Eso me parece súper fundamental. Y no sé si alguien quiere acotar algo. Ahí, para reponer algo que me parecía también interesante, lo último que decía Sandra, y vos también ahí reponías, Juli, me parece que está bueno ese dimensionar, ese cambio de paradigma entre un gobierno negacionista y uno popular, eso de lo cual venimos hablando, sobre todo para quienes también muchos de nosotros nos sumamos a sumar con ese cambio de paradigma y el creer que la política es una herramienta para la transformación social en un marco en donde, como decía Aníbal, gobernaba un gobierno de ampliación de derechos, pero me parecía muy interesante también lo que proponía Sandra, de también poder pensar esas continuidades, ¿no? Parecía que eso también era interesante, de que para quienes muchas veces pregonamos la presencia o el rol del Estado, bueno, ¿de qué forma el Estado se hace presente muchas veces? Bueno, me parece que
eso está bueno, digamos, de alguna manera tener esa perspectiva crítica y en torno fundamentalmente a la cuestión de la seguridad, ¿no? Que me parecía que era, cuando le hablamos a Sandra, también tenía que ver con esto del poder analizar ciertos casos de violencia institucional que se gestaron, digamos, en este nuevo tiempo. Así que me parecía que eso, me parecía interesante tomar esa dimensión, digamos, también de la continuidad. Abrimos la lista de oradores para quienes quieran preguntarles algo, tanto a Aníbal como a Sandra, pero también, ¿por qué no compartir alguna sensación, alguna reflexión de la charla? Sé que se sumó Hernán Sosentini hace un tiempito, que no le pudimos agradecer también la presencia, que Hernán es secretario académico de nuestra facultad y también docente de nuestra casa, así que también agradecerle a Hernán por el estar hoy acá. Así que nada, también gracias Hernán por estar. Y nada, y habilitar a quienes quieren hacer alguna pregunta a quienes se expusieron. Bueno, yo puedo hablar. Sí, ¿no? Nada, muy buena la actividad, la charla muy interesante. Me quedé pensando en una cosa que nombró primero Aníbal y después también Sandra, que tenía que ver con esto de cómo se pensaba la dictadura, o sea, cómo pensar la dictadura no en términos de, bueno, democracias sí o democracias no, sino en términos de proyectos políticos, y que después Sandra retoma con, bueno, la figura de la carta de Rodolfo Bosch, que también a mí me parece algo que cuando la leí me parecía increíble, como ya en ese mismo momento se estaba pensando en esa dimensión. Y lo quería llevar a quizás una trayectoria más personal, que es la que me tocó en la trayectoria escolar. Porque yo comencé la escuela, bueno, más o menos en el 2001, y me tocó atravesar el pasaje del 24 de marzo como un día no feriado, como un día donde en mi escuela primaria directamente eso se omitía, o cada tanto había una madre de uno de los chicos que los 24 de marzo iba y hablaba un poco, pero desautorizada totalmente por la institución escolar, incluso como rumoreándose, bueno, ¿qué hace esta señora que viene a hablar los 24 de marzo o cada vez que había alguna fecha relacionada con la última dictadura? Y luego ya en fines de la primaria y en la secundaria, con el 24 de marzo como feriado, y además empezándose de a poquito a problematizar en la secundaria, pero sí problematizándose, no sé si por una cuestión intencional, pero muchas veces lo que yo veía es que se problematizaba desde un discurso muy similar al de la teoría de los dos demonios, y que incluso era como de alguna manera la única forma en que la escuela lograba dar esa discusión o bajar esa discusión, y que incluso muchos chicos y chicas que nos interesaba la política de mi generación, entramos a discutir la política y a discutir los derechos humanos muy, muy empapados de esa lectura, ¿no? Entonces como que, bueno, la discusión era, bueno, pero entonces, ¿por qué se llevaban a los hijos? Entonces, ahí sí vos no podés justificar porque los niños no tendrían la culpa. Entonces, bueno, también como que llegando a esos lugares que, bueno, que Aníbal lo planteaba como el discurso estratégico que se tenía que usar en el comienzo de la democracia, a principios de los 80, pero que de alguna manera yo veo que no sé si en la escuela o en el Estado, tratando de bajar en las instituciones escolares ese discurso, también llevó muchísimo tiempo, y que incluso cuando el Estado un intento y una iniciativa política de dar esa discusión en otros términos, y desde el discurso oficial claramente se da esa discusión en otros términos, digo, desde Néstor y Cristina, desde el Estado, y un montón de funcionarios, igual que entiendo que llevó mucho tiempo el poder entender o el poder dar esa discusión en los distintos lugares del Estado con esta característica, con esta impronta más de proyecto político empresarial. Nada, y me parecía como muy interesante
el poder ahora analizarlo de esta manera, y justo cuando hablaban Sandra y Aníbal de ese tema, lo primero que se me vino fue eso, porque de alguna manera es empezar a reconocer discursos que uno mismo habitaba, o de la manera en que uno mismo se les fue enseñado en la escuela las discusiones sobre esos temas. Así que, bueno, eso. Hola, ¿cómo están? No, un aporte, un comentario, no, simplemente, digamos, a mí me pareció interesantísima la actividad. Digo, bueno, escucharlos a Aníbal y a Sandra y juntos es un cóctel, digamos, explosivo para las cabezas, y para pensar, digamos, esos vínculos entre el pasado y el presente que se establecieron tan bien en el diálogo, digamos, que sin quererlo también establecieron ellos, y que me parece que, a ver, no sé cómo decirlo, porque en realidad es todo lo que a mí me produjo escucharlos es preguntas para pensarnos hoy, y las dificultades, digamos, y los dilemas, ¿no?, de la política, de la política hoy, digamos, en contextos distintos, con transformaciones, como dijo Sandra, culturales profundísimas, digamos, y en contextos donde la escena política, obviamente a partir del 83, habilitó muchas batallas, imposibilitó otras, ¿no? Y bueno, y este lugar de los derechos humanos, que puede tener formas, digamos, institucionales, organizaciones, pero que a su vez es una perspectiva crítica de cómo pensarlo. Uno puede compartir eso y no ser necesariamente militante de un organismo, se entiende, como lo planteaba claramente, me parece, Sandra, que fue tan interesante. Digo, bueno, a mí lo único que me generaba eran dilemas de la dificultad, ¿no?, de hacer política desde esa perspectiva con esta derecha que avanza, y aparte me parece que todo el tiempo tenemos que pensar también críticamente desde lo histórico, ¿no?, cuáles son los lugares por donde se ha consolidado en nuestra sociedad este avance, estos avances, ¿no?, para pensar simplemente en esos términos, digo, en términos dilemáticos. Simplemente a mí lo que me generó es, nada, qué difícil articular, pero qué necesario también, por otro lado, construir de alguna manera algunos consensos fuertes en torno a una perspectiva crítica que permita dar discusiones al interior del campo popular, nacional, democrático, crítico, sin necesariamente que esas discusiones de fondo generen, bueno, no sé si es imposible, pero digo, ¿cuáles son los acuerdos básicos que nos permitan transitar estos momentos políticos tan atravesados por múltiples discusiones, sabiendo cuál es el acuerdo, digamos, y no, no sé, no dispersando las fuerzas, no generando fracciones, sino articulando estratégicamente para hoy, para mañana, para dentro de 5 minutos o para dentro de 5 años. ¿Se entiende lo que quiero decir en términos dilemáticos? No sé, simplemente una reflexión, ningún aporte, todas dudas, y agradeciendo, sí, estos espacios que me parece que habilitan eso que es tan complejo, ¿no?, que nos encuentra a todos, me parece, en momentos muy complejos. Simplemente eso, me encantó. Cuando me invitó Francisco, yo le dije, no sé si voy a poder estar porque hoy tengo clase, y había visto mal el horario, había visto el 16 del 10 y pensé que era a las 16 horas, por suerte era a las 18, así que
pude estar y escucharla completa. Nada, simplemente eso. Sí, definitivamente lo que nos dejó fue esta charla un montón de dudas, un montón de dilemas, un montón de cuestionamientos personales también, y también atravesados, ¿no?, por el contexto. Son un montón de cosas las que nos están atravesando hoy en día, situaciones personales a cada uno, entonces de verdad es, no sé si problemático, pero sí es a modo pensativo, me parece. Y creo que fue esclarecedora desde un montón de aspectos, ¿no? De estos dilemas que plantearon, cómo esto fue atravesando a lo largo de la historia o desde la vuelta a la democracia, cómo fue cambiando, cómo se fueron ampliando, no sé si retrocediendo, pero como esos ajustes a los derechos, me parece que estuvo muy claro y la verdad que es muy importante que se estén tomando y se estén retomando y repensando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Ana, también a Aníbal y a Sandra. Yo no sé si querían recuperar algo más de las intervenciones, tanto a Aníbal como a Sandra Beco, que se suma también la otra Ana Barleta, justo te sumaste en el puchito de la charla, justo sobre el final, pero también agradecerte que puedas también estar participando. Pero bueno, yo no sé si querían agregar algo más, no se anotó ahí más en la lista de oradores, entendemos también que es viernes y que son ya las 8 de la noche y donde ya muchos, ya tenemos muchas horas de pantalla encima, pero bueno, no sé si Aníbal, Sandra quieren volver a recuperar algo de los comentarios y de las reflexiones que se estuvieron haciendo. No, bueno, yo sí, también las intervenciones siguen disparando cosas, ¿no? Yo solo 2 o 3 cositas que se me fueron ocurriendo. Una, bueno, me gustó muchísimo también la intervención de Sandra, ella decía algo, dijiste algo de cohibir, no sé qué, yo también podría decir que me cohibía participar en un panel con Sandra desde el punto de vista de la tremenda militancia que tiene Sandra, que a su vez es una militancia que es totalmente consistente con lo que ella expresó hoy, ¿no? Una militancia muy ligada, entre otras muchas cosas, pero muy particularmente a esta lucha contra el Estado represivo en toda su forma, ¿no? Y durante todos los gobiernos, desde la Comisión Provincial por la Memoria, así que, y bueno, esa militancia, esa trayectoria se expresa en la autoridad y el conocimiento que tiene Sandra para poner de relieve esta continuidad, que bueno, que es uno de los dilemas y una de las cosas que nos inquietan, ¿no? Después, me pareció muy significativo lo que comentaba Iván, porque sí, es como que es muy difícil pasar, que se instalen las maneras que nosotros vamos valorando de hablar y de hablar de la sociedad, de hablar de la dictadura. Uno se encuentra una y otra vez con una pared, ¿no? Que es la pared de la naturalización que generan los otros discursos y la naturalización que genera, yo creo, el propio capitalismo, ¿no? Ahí uno combate con una mirada donde, voy a decir una barbaridad, pero lamentablemente creo que es así, lo que está naturalizado es la desigualdad. Nosotros nos formamos y tratamos de pensar en la igualdad, pero el capitalismo naturaliza de una manera brutal la desigualdad, que es lo que le parece normal a incluso las personas que están atravesadas por esas desigualdades. Uno de los dilemas tremendos que nos atraviesan. Lo que decía Iván, yo creo que se da en otros diálogos, ¿no? Yo también, por ejemplo, me acuerdo de diálogos con personas X, un taxista o quien sea, donde sale la conversación y donde el problema son los políticos que se llenan de plata. Y yo trato de llevar para el lado de los empresarios. Y me dicen, sí, sí, claro, pero a los 2 segundos me están hablando de nuevo de los políticos y yo vuelvo con los empresarios y me vuelven con los políticos. Y ahí también hay una dificultad de dialogar y de entrarle con la mirada más social. Ni siquiera pretendo de clase, simplemente porque no son los políticos los que mueven el amperímetro de la riqueza, o sea, es
digamos, la estructura empresarial, por no decir capitalista, que parece que atrasa, entre comillas, de nuestras sociedades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y retomando los dilemas que planteaban a Julia, y un poco lo que también decía Sandra respecto al potencial disruptivo que siguen teniendo el discurso de los derechos humanos, creo que ahí hay una clave, no la única, pero creo que para encontrarle la vuelta a esto que decían a Julia, no partamos de acuerdos en las que todos podamos actuar conjuntamente. Y bueno, esa idea de pensar a la sociedad en términos de derechos, de ampliación de derechos, yo coincido, es muy potente. Yo lo planteaba en términos de ampliación de derechos en el sentido de que las cosas que tienen que estar garantizadas, y pensarlo desde el paradigma de los derechos humanos me parece que es, como ella decía, particularmente potente porque, bueno, hay toda una tradición de luchas por los derechos humanos. Uno habla de derechos humanos en la Argentina y es algo que interpela, por suerte, eso está muy instalado. Uno dice ampliación de derechos y no tanto, ¿no? Suena como más raro. Pero entonces juntar esta tradición de los derechos humanos, que en su origen tiene que ver con la lucha con la dictadura, darle todo su potencial para expandirla a esta idea de los derechos humanos hasta que, como decía Sandra, yo coincido plenamente, ¿no? En un punto también cuestiona el capitalismo, también están radicalizadas, porque bueno, si todos tenemos derecho a todo, que es lo que debería pasar según, creo, una perspectiva que podemos compartir, entonces eso nos lleva fuera del paradigma capitalista, ¿no? Así que me parece que por ahí podemos terminar con optimismo, ¿no? Más allá de los dilemas y de la opresión que sentimos por esta ofensiva tremenda, además en el contexto de la pandemia, que todo lo vuelve tan tremendo, me parece que este camino lo tenemos y bueno, y hay posibilidades de seguir peleándola por ese lado, como una especie de matriz, un anclaje que nos hace sentir que tenemos de dónde agarrarnos y de dónde pararnos para seguir peleando, ¿no? Bueno. Sí, yo dos cositas breves. Una, bueno, vinculado con esto del dilema, creo que también en gran medida lo que hizo Aníbal al principio de la charla, que fue caracterizar, vamos a ser bien setentista, la caracterización del enemigo, pero digo, me parece que la derecha se está expresando de una manera que creo que bastante novedosa, o sea, más orgánica, más, ¿no? Entonces me parece que hay algo para poder empezar a resolver el dilema, que es tener más o menos claro contra quién nos estamos peleando, o sea, ¿no? ¿Quién es el que está, con quién estamos discutiendo? Entonces eso de alguna manera ordena, ¿no? ¿Qué sé yo? Ordena con quién estamos discutiendo, para poder pensar que las otras discusiones que tenemos pueden ser de accesorios, digamos, accesorias o no tan significativas, pero que hay algunas discusiones estratégicas que tenemos que tienen que ver con la definición de sociedad y con el horizonte que nos estamos planteando. Bueno, sí o sí, con quién estamos pugnando. Me parece que esto y seguir pensando esta derecha me parece que es importante. O sea, que es importante que también desde la universidad, en la academia, pensemos a la derecha, ¿no? A esta derecha, que tiene raigambre, que tiene historia, que no viene de la nada, que no lo inventó Durán Barba, digo, ¿no? Que es orgánica, ¿no? Bueno, y que está hoy actuando en política de una manera bastante novedosa, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, me parece que es un elemento para mí positivo, en el sentido que nos puede ordenar, si lo pensamos bien nos puede ordenar. Lo otro, solo para acotar con esto de la víctima inocente, que también creo que Iván hablaba de esta víctima inocente que aparece con tanta fuerza y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y que, ¿no? Lo que decía Aníbal, ¿no? Las distintas narrativas que van emergiendo no logran, porque tiene una actualización muy fuerte la narrativa de la víctima inocente. Y creo que fue uno de los problemas que tuvo esta narrativa, ¿no? Que pone en entredicho el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Esta idea de que la violencia es menos merecida por algunas y más merecida por otros. O sea, en algún sentido rompe el principio de igualdad. O sea, en algún sentido dejamos de ser iguales. En función de quién es la víctima,
esa violencia es, ¿no?, más o menos legítima, más o menos grave. Y creo que eso se termina traduciendo en el presente, en la visibilización de las violaciones a los derechos humanos hoy, y con estas poblaciones hacia donde está orientada la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que son los pobres. Y los pobres se merecen la violencia, en esto de la naturalización. Esta figura de la víctima inocente, ¿no?, que lo vemos también la violencia de género, ¿no? La violencia del Estado se despliega sobre los delincuentes, sobre los fascinerosos, sobre los desviados, sobre los no adaptados, sobre los peligrosos, y creo, ¿no?, que no es lo mismo cuando, qué sé yo, de repente en un acto de un gatillo fácil hay una víctima, la masacre de Monte, donde fueron niños inocentes, que son de una dimensión, un horror. Ahora un pibe que andaba en la moto, que tenía un arma en la cintura y lo bajó la policía de un tiro en la nuca, no parece, ¿no? Hay algo de la naturaleza de la víctima que es la que estaría dando cuenta de la naturaleza de la violencia, ¿no? Que esto está vinculado con lo que decía Aníbal, o sea que el orientar la mirada sobre la víctima para pensar la violencia trae problemas, porque nos desvía de la mirada sobre el victimario. La explicación, la naturaleza de la violencia, para entenderla, tengo que pensarla desde la perspectiva del victimario, es lo que me revela al victimario, o sea, me revela al victimario. Yo tengo que pensar, para pensar la dictadura militar, claro, fue narrada por las víctimas, entonces tenemos esa perspectiva, tenemos la perspectiva de la violencia desde la víctima. Entonces, la preocupación siempre es por la víctima, quiénes eran, etcétera, etcétera. Cuanto más con la narración de la víctima está en cómo convencemos a los demás del horror de la violencia y de la injusta violencia. Y desplazamos, y el victimario queda ahí, digamos. Y lo que tenemos que pensar es al victimario, o sea, es decir, es a la dictadura, es a ese Estado. Como hoy también, ¿qué me revela la violencia del Estado que se despliega sobre determinadas poblaciones? ¿Qué me está hablando de ese Estado? No del pibe, no de los pobres, sino de qué me está hablando, de la naturaleza de ese Estado. Entonces me parece que es algo que me parece que hay que pensarlo en esa clave, ¿no? Que tenemos que pensar la violencia para poder, y vuelvo a la caracterización del enemigo, porque es lo que nos puede dar elementos para poder pensar contra quién estamos peleando, digamos, ¿no? ¿Quién es ese otro, digamos? Y que ese otro está también hoy en este Estado, y que no son los brutos de la bonaerense, mal formados, sino que es mucho más estructural. Es un Estado que estructuralmente, más allá de quién gobierne, sigue con una lógica, ¿no?, porque fue configurado de esa manera, que me parece que está en disputa también, porque el Estado también está en disputa, no es que el Estado es según el quien gobierna. Entonces, bueno, esos son por ahí los matices. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, a pesar de que es viernes y la hora que es, la verdad que ha sido muy activador. Bueno, y hola Ana, que apareciste ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me mucho, que me perdí una cosa interesantísima, así que bueno, lamento mucho. Se te escuchó un poquito cortado, Ana, pero... Sí, se escucha cortado. Puede pasar, problema de estos tiempos. No, bueno, re interesante lo que mencionaban tanto Sandra como Aníbal. Esperemos haber aportado nuestro granito de arena en esa disputa por el Estado, pero en poder repensar desde una perspectiva crítica y política la agenda de los derechos humanos y fundamentalmente este contexto que es tan complejo, pero que hay que mirarlo también con una mirada positiva, como decía Aníbal. Así que muchísimas gracias por venir. Entiendo que ya es viernes y ya no tenemos más gente anotada en la lista de oradores, así que vamos dando por cerrada la actividad. Ahí Ana decía que no se nota porque esa última parte pude escuchar que me perdí algo muy bueno y espero poder acceder al video y pensar con ustedes. Así que muchísimas gracias también, Ana, por ese mensaje. Y sí, estamos grabando esta reactualización militante y doctrinaria para nosotros que tiene que ver con la virtualidad, nos ha llevado a poder grabar las actividades y subirlas. Así que eso es un pro de una mirada positiva. Así que muchísimas gracias a Aníbal, a Sandra, bueno, a Ana, a las dos Ana, a Hernán, a Lucía, bueno, y a todos los que estuvieron participando de la actividad. Así que
damos por cerrada, por finalizada la actividad y ojalá nos podamos reencontrar pronto.